creo que hay algunos estudiantes que no le están dando la atención que corresponde al curso. O sea, dentro de lo que he calificado hay notas muy buenas, arriba de 90, y hay notas que están bastante deficientes respecto a cómo venía el examen. Déjenme decirle que hay algunos estudiantes que obviaron totalmente la primera serie. Eso me da la impresión que no estudiaron, porque toda la parte teórica la dejaron en limpio. Y eso a mí me da un poquito de preocupación, porque es como una señal. No estudiaron las copias, sino que solamente se dedicaron a hacer los ejercicios, mejorar la parte conceptual. Entonces hay muchos estudiantes que no muchos, estoy exagerando. ¿Cuál es la media aritmética en las notas? Todavía no he calculado la media aritmética, pero no nota ahorita anda alrededor como de 33 y la mayor nota anda alrededor como a 98, ¿sí? Voy a comentarle algunos errores. No voy a resolver todo el examen, voy a tomarme unos 10 minutos en lo que he percibido se presentaron en las respuestas. Vamos a hacer algunos comentarios. Había toda una primera serie muy sencilla de preguntas abiertas en las cuales pues atendíamos las cosas más generales. No profundizamos mucho de cosas muy generales. Le preguntaba que usted escogiera 3 tipos de gráfica y que me describiera para qué servían. La mayoría lo hicieron, algunos no. Eso fue uno de los últimos puntos que vimos, ¿se recuerdan? Incluso les acepté a los que propusieron las gráficas estadísticas que vimos, porque de cualquier manera son gráficas, sí. Lo que pasa es que algunos solo me la mencionaron y no me dijeron qué aplicación tiene, solo dijeron histograma, polígono de frecuencias, gráfica de pastel, y no comentaron nada más. Entonces, esto es un error. Luego, en la escala de intervalos, hay que consistía, algunos se equivocaron y confundieron todo y me empezaron a mencionar los intervalos de la tabla de frecuencias. No, vimos nosotros 4 escalas de medición de las variables y una de ellas era la escala de intervalos, ¿sí? Su característica es que es muy precisa, sus valores numéricos son reales, pero el cero es arbitrario, o sea que no es un cero real, como la temperatura. Muchos usaron el mismo ejemplo que les di, está bien, la estándar y coeficiente de variación. Fundamentalmente las dos son medidas de dispersión. La diferencia más básica es que una, o sea, la desviación estándar, se expresa en las unidades originales de la variable. Si estamos midiendo años, pues la desviación estándar va a ser expresada en años. Si estamos midiendo centímetros, la desviación estándar se va a expresar en centímetros. Mientras que el coeficiente de variación también es una medida de dispersión en porcentaje, ¿verdad? Esa es la principal diferencia. Luego decía, ¿cuáles son 2 razones básicas, 2 objetivos básicos de agrupar los datos? Pues simplificar los procesos, simplificar resumir y simplificar. Esos son los 2 objetivos básicos. Luego, en la parte de los problemas, tengo aquí, bueno, en términos generales, en el primer problema, la mayoría resolvieron bien el primer problema, el problema de datos sin agrupar. No estoy diciendo todos, pero sí la mayoría lo resolvieron bien. Presiento que todos, o que la gran mayoría, ya cuando califiquemos todos, pues va a estar bien resuelto. La cuestión es corregir los errores, algunos errores que cometieron. La mayoría hicieron bien los cálculos, pero
algo. No se deja media 27.8. 27.8 centímetros, 27.8 se expresa qué es lo que está dando ese número. Sí, porque si no, el número no nos dice nada. 27.8, ¿pero qué? Entonces, tienen que acostumbrarse a completa, ¿sí? Entonces, eso fue uno de los errores que he observado en los que he calificado. No le ponen el valor de las medidas, solo le ponen el valor numérico, pero no las unidades. Otro problema, en las conclusiones solo expresan el valor que tomó la medida. Por ejemplo, dicen el coeficiente de variación obtuvo un valor, por decir algo, de 32.76%, pero no me dicen para bastante en la conclusión que uno interprete. Si uno dice, bueno, la mediana fue de 29 centímetros, pero ¿eso qué quiere decir? Que la mitad de los árboles superan 29 centímetros y la mitad de los árboles que entraron en la muestra no superan ese valor. Hay que interpretar en la conclusión, porque si no, no es conclusión. Luego, otro error que tuvieron es que en el segundo ejercicio, cuando hacen la gráfica, no le ponen el título de la gráfica. Yo le dije, y se lo dije casi en broma, pero es una verdad real. Le dije, una gráfica sin título es un pecado mortal. Se recuerda que se lo dije. Quiere decir que muchos cometieron pecado mortal ahí, ¿verdad? No le ponen los títulos correspondientes a la gráfica. Entonces, eso está incompleto. Bueno, esos son los principales problemas, pero en términos generales, espero que todos vayan a salir, no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría vaya a salir bien. Estoy corrigiendo algunos de los errores que he observado en la prueba, ¿sí? Otra cosa, otro error que observé mucho en los exámenes que he visto, vieron que el tamaño del intervalo era 7. Algunos pusieron incluso que era 6 en la tablita que tenían. Y el tamaño del intervalo era 8, porque usted se recuerda, y eso yo se lo resalté, que al contar el tamaño del intervalo en los límites aparentes se incluyen los. Es decir, si un intervalo va de 18 a 25, por ejemplo, quiere decir que al contar incluimos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Me sale una amplia. Entonces, no es un error así muy fuerte, pero sí es un error de procedimiento cometido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre el examen? ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer en la conversación, en el chat, o lo pueden hacer en directo. Si hay alguna pregunta específica. Dice, ¿cuál es la media aritmética de las notas? Una pregunta. ¿Qué valor tiene el primer problema? Bueno, el primer problema tenía un valor de 30 puntos. Problema, un valor de 40 puntos. Era más grande el segundo problema. Y la parte de teoría, un valor de 30 puntos. ¿Va a tolerar esos errores, ingeniero, que mencionó? No. No los voy a tolerar. Bueno, la idea es ir corrigiendo errores. Realmente lo analizan un poquito porque eso nos enseña a corregirlos, pero no que les va a poner totalmente cero por algo que hayan cometido, ¿verdad? Vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, por el momento esas son las preguntas que tengo, ¿verdad? Ya no tengo la media aritmética, pero de los que he calificado, la mayoría van ganando. Quizá de los 30 van ganando unos 25 y perdiendo unos 5, diríamos eso. No tengo el dato exacto. Bueno, entonces vamos a entrar a la clase. La clase de hoy ya nos conocimos. Vale la pena hacer una retroalimentación sobre la prueba, porque para eso sirve la prueba, para corregir nuestros errores, ir orientando un poquito los temas que vamos conociendo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrarle a la parte
Pregunta de hoy no. Bueno. Entonces vamos a entrarle, por favor, a la parte que hemos estado. Se recuerda que empezamos a hablar de probabilidades y entonces en ese tema de las probabilidades que era una forma de, digamos, dimensionar o de darle valor a, digamos, cuando uno no está totalmente seguro de si cierto evento va a ocurrir o no va a ocurrir, pues lo califica dándole un valor que en nuestros términos va desde 0 hasta 1. Mientras más cercano a 1 es más probable y mientras más cercano a 0 es menos probable. Nosotros acostumbramos a hablar en porcentajes, la probabilidad, pero les decía que en estadística vamos nosotros a expresarla en decimales, ¿verdad? Entre 0 y 1. Habíamos hablado de la probabilidad clásica a priori, la otra probabilidad de la probabilidad posteriori o como una frecuencia relativa. Dimos algunos ejemplos. La probabilidad clásica, sus ejemplos más conocidos son los de los juegos de azar, le decía, donde se puede calcular, óigalo bien, tome anotaciones. A mí me parece que ustedes no toman anotaciones, por eso después es que cuando estudian no tienen mucha referencia. Pero tome anotaciones en la probabilidad clásica. Las probabilidades pueden estimarse antes de que ocurran los eventos, antes de que ocurra la experiencia. Pueden calcular las probabilidades. Y las probabilidades se calculan haciendo una relación entre el número de posibilidades de acierto, o sea, de acertar, entre el número de posibilidades totales. Por ejemplo, yo les decía, lo vamos a poner aquí en forma de presentación. Yo les decía cuál es la probabilidad de una baraja obtener un trébol. Bueno, entonces los aciertos, o sea, ¿cuántas de las barajas cumplen con ser tréboles? 13. ¿Y cuántas hay en total? 52. Entonces la probabilidad sería 0.25. Aún antes de hacer la experiencia, nosotros podemos... Y la probabilidad de obtener un as, por ejemplo, una baraja tiene 4 ases, o sea, un juego de cartas tiene 4 ases y en un total de 52. Quiere decir que con 4 de las cartas usted ganaría esa apuesta, digámoslo de esa manera. Entonces, 4 aciertos, 52 posibilidades totales. Eso me da una probabilidad aproximada de 0.077. Les decía, mientras más se acerca a 1, más probable, y mientras más se acerca a 0, menos probable. Bueno, entonces, aquí vimos más o menos a qué se orienta la probabilidad clásica o a priori. Eso nos sirve para comprender los problemas de aplicación que vienen más adelante, por eso estamos viendo esos temas. Entonces, la definición dice, la definición de probabilidad clásica o a priori dice si un evento puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes e igualmente probables, y si m de estas poseen una característica e, entonces la probabilidad de ocurrencia del evento e será sobre n. A primera vista usted no va a entender esta parte. Voy a tratar de explicarla. De todas maneras, lo importante es que entienda el funcionamiento de esa probabilidad. Entendiendo el funcionamiento, usted va a entender el concepto, o sea, la definición. Pero explicar un poquito esa definición que tienen en la diapositiva, voy a aclarar estos términos que los tengo aquí en azul. ¿Qué significa maneras mutuamente excluyentes y qué significa igualmente probables? Esto tal vez tiene un poquito más. Pero lo que sucede es que vamos a estar usando ese término mutuamente excluyentes. De aquí en adelante vamos a estar usando ese término. Entonces es importante que usted lo entienda. ¿Qué significa la expresión mutuamente excluyentes? Pues es muy sencillo. Póngame atención. La expresión mutuamente excluyentes significa que cuando un evento ocurre de una manera, impide que ocurra de otra manera diferente
simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted tiene una moneda, vamos a ver. Yo tengo una moneda, no sé si usted la ve, pero yo sí la veo. Tengo una moneda en la mano, ¿sí? Y la moneda, lados, dos caras. Una cara yo le podía llamar escudo y a la otra le podía llamar paloma. Bueno, tiene paloma y escudo. Es una moneda de un quetzal. Entonces tiene dos caras. Se llama cara o cruz, le llaman, pero nosotros le vamos a llamar cara y escudo. Cara le vamos a llamar a la paloma, ahí la paloma de la paz que aparece en la moneda de quetzal. Entonces cara va a ser la paloma y escudo pues el escudo. Bueno, entonces tiene dos, paloma y escudo. Bueno, entonces, si yo lanzo la moneda al aire, mire, lanzo la moneda al aire. No la voy a lanzar ahorita porque se me pierde, pero asuman que lanzo la moneda al aire. Ese experimento sencillo puede producir dos posibles resultados. Si yo lanzo la moneda al aire, puedo obtener dos posibles resultados. Ya sea que caiga cara o que caiga escudo. ¿Sí? Pero lo que es lógico es que si cae escudo, no pudo haber caído cara al mismo tiempo. Escudo excluye totalmente la posibilidad de que ocurra cara al mismo tiempo. A eso se le llama eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque se excluyen mutuamente. Quiere decir que si uno ocurre, excluye, o sea, saca de el otro. Esos son eventos mutuamente excluyentes. Le voy a poner otro ejemplo clásico que le pongo yo siempre a los estudiantes en este curso. El nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño. Bueno, cuando un bebé va a nacer, pueden ocurrir dos posibilidades, que sea varoncito o que sea mujercita, ¿sí? Que sea hombre o que sea mujer. No hay más. O es hombre o mujer. Entonces, si es mujer, no puede ser hombre al mismo tiempo. Y si es hombre, no puede ser mujer. Pueden ocurrir las dos cosas a la vez. Eso es lo que yo sé. Entonces, cuando un resultado impide que ocurra el otro resultado a la vez, o sea, al mismo tiempo, a eso se le llama mutuamente excluyentes. Hay varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, dormido, despierto. Bueno, esto tal vez no es tan claro porque alguien puede estar medio dormido y medio despierto, pero vamos a poner otro ejemplo. Digamos, presencia o ausencia. ¿Sí? González de la Cruz. Bueno, puede ser o puede ser que esté ausente, pero no puede estar aquí en la clase presente y ausente al mismo tiempo, por lo menos físicamente. ¿Ah? Entonces, a eso se le llama eventos mutuamente excluyentes, que no pueden ocurrir dos casos al mismo tiempo, sino que el hecho de que ocurra un caso excluye al otro caso. Entonces, se le llama excluyente. Si usted lanza un dado y cae un 3, no puede caer al mismo tiempo que cayó el 3, caer el 4. Porque esos se excluyen, los resultados se excluyen. Entonces, a eso, repito, le llamamos mutuamente excluyente. Igualmente probables quiere decir que todas las posibilidades tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, les explicaba en el lanzamiento de los dados. Si un dado no está cargado, quiere decir que no está trucado, no tiene truco. O sea, no es un dado chanfleado o qué. Cuando hacen trampa, un dado tramposo, no, un dado legal, las 6 caras tienen la misma probabilidad. Entonces, eso se le llama igualmente probables, pero a veces los eventos no tienen la misma probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que usted tiene de ganar o de perder? Creo que tiene más probabilidad de ganar conmigo, pero más confío. Bueno, esos son los casos. Entonces, aquí la definición, regresemos a la definición, ya nos quedamos mucho tiempo, pero regresemos a la definición. Dice, si un evento puede ocurrir de n maneras,
excluyentes e igualmente probables. Y si M de estas poseen la característica E, entonces la probabilidad de ocurrencia del evento E será probabilidad de M sobre N. Eso es lo mismo que hemos hecho, solo que aquí está expresado de manera técnica. El dado, el lanzamiento del dado y la probabilidad de que ocurra un número par. Entonces yo le estoy jugando al hecho de que ocurra un número par. Mi evento E, que es el evento que a mí me interesa, es par. Entonces, de E escribiría la probabilidad de par. Va a ser calculado dividiendo M sobre N. Ahora, ¿qué es M y qué es N? M es el número de posibilidades que tiene y N es el número de posibilidades totales. En otras palabras, M es el número de posibilidades que tiene par. En el lanzamiento de un dado, par tiene 3 posibilidades. Entonces aquí M sería 3. Y N es el número de posibilidades totales. O sea, en el lanzamiento del dado, las posibilidades totales son 6. M es las posibilidades de par y N son las posibilidades totales. Entonces, en eso se resume la probabilidad clásica, en que usted hace una relación de dividir el número de posibilidades que cumplen con esta característica que estamos calculando. En algún caso, pues podría ser la probabilidad de par, la probabilidad de un as, la probabilidad de un 5. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene ese 5 o ese par dividido en el número de posibilidades? En el lanzamiento de un dado, calcular la probabilidad de obtener un número impar. N maneras en que puede ocurrir el resultado son 6. 6 maneras totales de que puede ocurrir el resultado a la hora de lanzar el dado. Tiene 6 caras. Estamos nosotros calculando, en este caso, obtener un número impar. Entonces, E sería número impar. Es la característica que nos interesa en el ejemplo. Y M son las posibilidades que presenta esa característica. ¿Cuántas posibilidades tiene impar en un dado? Tiene 5. Esos son impares. Entonces, tiene 3 posibilidades a la hora de lanzar el dado. Entonces, cuando yo digo probabilidad de E, en este caso probabilidad de número impar, sería 3 sobre 6. El número de posibilidades, repito, que cumplen con ese evento entre el número de posibilidades 6, 0.5, ¿verdad? Y así de sencilla es la probabilidad clásica o a priori. Ahora, esa es la probabilidad, como les decía el otro día, que inició el estudio de las probabilidades. Observando eso, que empezaron a interesarse por estudiar las probabilidades. Ahora, el otro tipo de probabilidad es la probabilidad a posteriori o como una frecuencia relativa. Si usted se recuerda, acabamos de estudiar nuestra tabla de frecuencia, calculábamos una frecuencia relativa. ¿Se recuerda? La FR en nuestra tabla. Pues la probabilidad muchas veces se puede calcular como una frecuencia relativa. Y a esta forma se le llama probabilidad a posteriori o relativa. A posteriori significa después de. Se recuerda que a priori significa antes de. O sea, antes de realizar el experimento podemos calcular la probabilidad. Aquí cuando decimos a posteriori es después de realizar el experimento. Por eso se llama probabilidad a posteriori. Repito, a posteriori después de. O también se llama como una frecuencia relativa. Así se llama esa probabilidad. Probabilidad como una frecuencia relativa. ¿Por qué se llama como una frecuencia relativa? Porque así se... Una frecuencia relativa. Entonces leamos qué dice la descripción de nuestro tema. Dice, esta se utiliza cuando se cuenta con información previa sobre la frecuencia con que ocurren determinados eventos. En este caso, el concepto de frecuencia relativa como un aproximado a la probabilidad verdadera
de ocurrencia del evento. O sea, ¿qué quiere decir este párrafo? Quiere decir que nosotros, para calcular este tipo de probabilidad, necesitamos información previa. O sea, que ya el evento para tener esos datos. ¿Ah? Si se utiliza cuando se cuenta con información previa sobre la frecuencia con que ocurren determinados eventos. En este caso puede usarse el concepto de frecuencia relativa. Usted ya conoce el concepto de frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta sobre el total de esa categoría, de ese intervalo, de ese evento, la frecuencia absoluta sobre el total. Y así aproximadamente se calcula la probabilidad como una frecuencia relativa. Dice, suponiendo que se tiene un evento E que ocurre M número de veces, los eventos asociados, entonces la probabilidad de E será aproximadamente igual. Nosotros ya lo convertimos con que será igual. Será aproximadamente igual a probabilidad de E, M sobre N. Al final de cuentas, viene siendo casi igual que la probabilidad. Esto viene siendo el mismo. ¿Cuántos cumplen con la característica E dividido cuántos casos en total hubieron? Entonces, M sobre N es una frecuencia relativa. El número de casos que tiene el evento E sobre el número relativa, y así calculamos esa probabilidad, ¿verdad? Entonces, para de algo de esta diapositiva, por favor. Veamos un ejemplo bien sencillo del ejemplo sencillo. Ponga atención en el ejemplo, es sencillo, pero debe entenderlo. Dice, en un salón de clases hay 44 estudiantes varones y 12 estudiantes mujeres. 44 y 12. Sí, pide la probabilidad, que usted calcule la probabilidad de que sea en el primer inciso que sea hombre y en el segundo inciso que sea mujer. No hay otra posibilidad. O es hombre o es mujer. Ahí para la cosa. Bueno, entonces esto es muy sencillo. Algunos incluso ya lo hicieron en su mente. Veámoslo como ejemplo. Entonces, vamos a hacer una tabla sencilla como si se tratara una tabla de frecuencias. Solo que en lugar de poner intervalos, ponemos estos eventos, hombre y mujer. La frecuencia absoluta FI es el número de casos que ocurren con este evento. En el caso de hombres, pues hay 44, su frecuencia absoluta son 44, ¿verdad? Y en el caso de mujeres, pues hay 12 mujeres, absoluta de FI serían 12. Entonces nuestro total, 44 más 12 son 56. En ese salón hay 56 personas. Ahora calculemos la frecuencia relativa. ¿Se recuerda usted que el concepto de frecuencia total? Entonces, cuando venimos aquí y decimos 44 entre 56, si no estoy mal en mi cálculo, sería 0.79. Esa sería la frecuencia relativa para hombre. Para mujer, entonces, la frecuencia relativa FI sobre el total, ¿verdad? Así calculamos frecuencia relativa. 12 sobre 56, si no estoy mal en mi cálculo, y en forma aproximada sería 0.21. Cuando sumamos todas las frecuencias relativas, aquí solo hay 2, pero cuando sumamos todas las frecuencias relativas, el resultado va a ser 1, la unidad, sumando todas las frecuencias relativas. Entonces, este es un cuadro sencillo donde mostramos las frecuencias relativas para este caso. Para este ejemplo, ¿sí? Ahí están las frecuencias relativas. Ahora sí calculemos la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que sea?
probabilidad de hombre, bueno, ¿cuántos hombres hay? Porque así vamos a calcular la probabilidad. 44 sobre cuántas personas en total hay entre hombres y mujeres, 56. Entonces la probabilidad de hombre sería 44 sobre 56, 0.79. Ahora me piden la probabilidad de mujer. También la dividir eventos cumplen con esta condición sobre el total de elementos. Entonces sería 12 sobre 50.21. Y si usted se da cuenta, lo que hemos estado calculando son las frecuencias relativas. Realmente por eso se le llama a esta probabilidad como una frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque así se calcula, tal y cual se tratara. ¿Sí? Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil usted que ya domina su tabla de frecuencias. Entonces, la probabilidad como una frecuencia relativa se calcula dividiendo el número de casos que han sucedido para el evento que está el número de casos totales. En este caso, el número de casos para hombre sobre el número de casos totales, número de casos para mujer sobre el número de casos totales. Y es exactamente igual que si se calculara la frecuencia relativa en una tablita sencilla, ¿verdad? ¿Por qué se le llama el conteo antes de estos eventos? Para posteriormente poder calcular la probabilidad. Por eso se llama a posteriori. ¿Por qué se llama como una frecuencia relativa? Pues porque se calcula de esa forma. Se calcula como una frecuencia relativa la probabilidad en este caso. Al fin, entre la probabilidad clásica y la probabilidad como una frecuencia relativa. La única diferencia es que la probabilidad clásica se puede estimar antes de realizar un conteo de cuántas veces ha sucedido, sino que solamente es sabiendo las posibilidades que tiene cada caso sobre el total de posibilidades. En cambio, aquí ya hacemos un conteo de los casos. Vamos entonces a hacer un ejercicio sencillo. Miren, jóvenes, yo creo que les voy a empezar a dejar ejercicios de un día para otro, de una clase para otra. En este caso, los ejercicios, y yo le voy a preguntar individualmente a alguien que me dé el resultado de su propio ejercicio. Así que no importa que esté en grupo, si Jorge Sánchez está en el grupo donde está Martina Pérez, entonces cuando yo le pregunte a Jorge Sánchez se para y va a responder a la computadora del grupo de Martina Pérez, ¿verdad? Para que yo lo pueda calificar. ¿Sí? Pero sí es necesario que hagan los ejercicios, porque estoy presintiendo que ustedes dejan debajo de la almohada sus copias hasta que venga el examen, y eso no es correcto. A partir de aquí empezamos un poquito más intensivamente el curso y tiene que mantenerse en forma. ¿Cómo se mantiene uno en forma? Haciendo ejercicio. Bueno, entonces ahí está el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, pero que empecemos a acostumbrarnos a hacer los ejercicios. Por eso empezamos por este sencillo. Dice el ejercicio: una empresa cuenta con profesionales de de la siguiente manera. O sea, en una empresa hay 3 licenciados, 5 doctores, 8 agrónomos y 7 secretarias. Pero hay una aclaración en el ejercicio. Dice, los eventos de profesión de estas personas se toman como mutuamente excluyentes. Tenemos que aclarar que aquí hay que considerar los eventos como mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque podría ser que no lo fueran, que no fueran mutuamente excluyentes. ¿Cuándo no van a ser mutuamente excluyentes? Cuando no es obligatorio que se excluyan. ¿Qué quiere decir esto? Que un licenciado bien podía ser doctor al mismo ocurrir las dos cosas a la vez. De por sí no son eventos mutuamente excluyentes, pero para nuestro ejemplo vamos a considerar como que si sí fueran mutuamente excluyentes. Un agrónomo no puede ser doctor, un doctor no puede ser licenciado. Cada quien con su cada cual. No, cada quien con su profesión, ¿verdad? Entonces, aclaro porque este ejercicio en realidad los eventos no son obligadamente mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque se pueden combinar resultados en una misma persona. Pero nosotros aclaramos que no se combinan.
que aquí los eventos se consideran como mutuamente excluyentes y así calcúlenlo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de preguntas. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de una persona? ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar un doctor? ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar un licenciado? Estas son las dos preguntas sencillas. Las otras dos ya requieren un poquito que usted piense un poquito, pero no son difíciles, solo que tiene que pensar un poquito para resolver el inciso C y el D. El inciso C de seleccionar un agrónomo o una secretaria. No es obligatorio que usted sepa hacer eso, pero inténtelo. Yo se lo voy a preguntar en la próxima clase. El inciso C. Ahora el inciso A y B sí son obligatorios que usted lo sepa. El inciso C y D puede responder esos últimos dos incisos. El inciso D dice la probabilidad de seleccionar una persona que no sea secretaria. Yo le voy a resolver estos incisos en la próxima clase. Pero antes de que yo se los resuelva, yo voy a pedir a usted que me dé sus respuestas. O sea, nada más a copiar las respuestas, no. Usted tiene que hacer sus propias respuestas. Entonces, copie el ejercicio, por favor, o tómele foto, no sé cómo va a ser, para que todos lo tengan resuelto. Es un ejercicio sumamente sencillo para que lo tengan resuelto en la próxima clase. Para que lo copien antes de pasar a la siguiente diapositiva. Aprovecho para preguntar si alguien a voz, porque en este caso yo no estoy viendo los participantes. En un momento voy a interrumpir la presentación para ver si hay alguna, pero en una ventana diferente tengo que salir de la presentación momentáneamente para ir al chat. Entonces no sé si alguien quiere preguntar en audio, en micrófono, si tienen alguna duda hasta lo que hemos hablado en este momento. Tome nota del ejercicio y si ya tomó nota, para luego es tarde, dice alguien por ahí. Empieza a resolverlo si ya terminó de tomar nota. De una vez, así ya no se preocupa en la noche. El segundo y el tercero y el cuarto, perdón, tiene que analizarlos un poquito, pero sí los puede resolver. En cualquier caso, yo se los resolveré la próxima clase, pero ya cuando usted me traiga sus respuestas. Los que vayan terminando de copiarlo, empiecen a resolverlo. Bueno, yo creo que ya terminaron todos. Es obligatorio que lo resuelva antes de la próxima clase. Bueno, ahora vamos a entrar a otra con los verdaderos cálculos de probabilidad. Vamos a ver técnicas
de conteo, 4 técnicas de conteo que son importantes para que nos ayuden a entender el proceso de calcular probabilidades. En este caso vamos a ir hasta la más avanzada. Las técnicas de conteo son técnicas que nos ayudan a calcular combinaciones de eventos. Eso usted poco a poco lo va a ir entendiendo, pero sí quiero que le ponga atención desde el inicio. Entonces vamos a empezar con el tema de técnicas de conteo. Repito, vamos a ver 4 sencillas. La primera técnica de conteo que vamos a ver, que nos va a permitir tener las herramientas para calcular probabilidades más amplias, se llama el factorial de un número. Creo que muchos de ustedes ya conocen, pero yo apenas les di una práctica de informática en Excel, ya traían computación medio aprobado. Entonces solamente algún grupo le di una práctica de completo. Yo les enseño todas estas funciones, entre ellas el factorial. Espero que usted ya lo sepa. Pero no en matemática básica, creo que les enseñan el tema de un factorial. Aquí lo vamos a repasar. Entonces, ¿qué es el factorial? El factorial de un número n, dice, se representa como n y un signo así como de admiración, cerrar, el que cierra, n exclamación o n admiración, se lee n factorial. El factorial de un número n se representa como, esta forma se lee n factorial. Y es igual a la descendente de dicho número por cada uno de los enteros inferiores hasta llegar a 1. Ese es el concepto de factorial de un número. Por ejemplo, cuando yo digo 4 factorial, hay que calcular el factorial de 4. ¿Eh? El factorial de 4. Según la definición, usted debería multiplicar 4 por cada uno de los enteros inferiores hasta llegar a 1. Aquí debería decir n por n menos 1 por n menos 2. Faltó el 2 aquí. Perdón, faltó el 2 por n menos 2 por n menos 1. Entonces, si yo digo factorial de 4, entonces sería el producto de 4 por 3 por 2 por 1. Si usted hace esa operación en la calculadora, 4 por 3, 12, y por 1, 24 de nuevo. Entonces el factorial de 4 factorial sería 24. 6 factorial. Si usted necesita calcular 6 factorial, entonces según la definición, el 6 va multiplicado por cada uno de los enteros inferiores hasta llegar a 1. Entonces, 6 factorial sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, y si usted hace ese cálculo, hágalo con su calculadora, así la operación completa. Para comprobar si realmente es 6 factorial. Entonces, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, me daría a mí 720. ¿Sí? Pero ese es el concepto, pero hay algunas observaciones importantes. La primera observación con respecto al tema del factorial de un número es que las calculadoras traen una tecla o una función que permite obtener directamente el factorial de un número. Las otras dos cosas para que no vaya a tener problema. Entonces, observación número 1. Hay una tecla en la calculadora, después le voy a decir qué tecla es. Hay una tecla en la calculadora que tiene la función de calcular directamente sin necesidad de que usted haga 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Usted solo escribe 6, la función de factorial, y de una vez le da el resultado. Entonces eso nos ahorra tiempo y esfuerzo. Otra observación, que esto no está dentro de la definición, pero es un teorema matemático,
que dice que el factorial de 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque usted no puede aplicar la comprobación de 0. ¿Por qué va a multiplicar a 0? No, no se puede. Solo quede como una verdad, quede como una afirmación verdadera. 1. Y luego la tercera observación, no es práctico calcular el factorial de números muy grandes. En primer lugar, el factorial solo se aplica para números enteros, porque es una técnica de conteo. Contar escritorios, dice 1, 2, 3, 4, va a contar personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usa números enteros para contar. Entonces aquí estamos hablando solo de números enteros. Usted no puede decir el factorial de 7.82, porque 7.82 no es un número entero, no es un número que se use para conteo. Pero tampoco es conveniente que usted calcule factorial de números muy grandes. Bueno, entonces, por favor, su calculadora. Y en la calculadora, un con un signo de admiración así. A veces está como función inversa, con la tecla Shift. Entonces, localicen todos, por favor, con su calculadora. Yo le dije que desde hace un tiempo para acá, que todos los días necesitaba que usted recibiera clases. Saque su calculadora, no teléfono celular, su calculadora. Y entonces, en la calculadora, busque la tecla que tiene regularmente, si es una calculadora Casio, normalmente tiene una X con un signo así de admiración. Eso significa que... Y entonces, a veces está en amarillo. Quiere decir que opera con tecla inversa, combinado con la tecla Shift de la calculadora. Entonces, calcule el factorial de 4 usando su calculadora. Por favor, todos. No lo estoy viendo, pero espero que esté siendo ejercicio. Y debería dar 24. Calcule el factorial de 6 y debería dar 720. Calcule el factor de 0, ponga 0 y luego pone la función igual. Pero también números muy grandes. ¿Por qué? Porque se vuelven cada vez más grandes los resultados, que cuando el número original es grande, el resultado es exageradamente grande que ya no cabe en la calculadora. Entonces, voy a salir un momento de la presentación porque le voy a pedir que haga algunos ejercicios y voy a llamar por nombre. Hoy no voy a llamar por los nombres que aparecen en el chat, pero el siguiente día sí voy a traer el listado, entonces voy a llamar a cualquiera, aunque no le aparezca el nombre en el chat de Teams. Entonces, hoy voy a llamar solo los que están en el chat, pero en la próxima ocasión voy a llamar a... voy a llamar por listado, ¿va? Por listado general. Bueno, entonces le voy a pedir a... Ahorita solo los que están. Le voy a pedir a Fernando Recinos. Fernando Recinos, por favor, calcúlenme el factorial de 7. Perdón, de 5, de 5. Y me dice su resultado, Fernando. Contando aquí. Sí. De 5 es 150. Sí, Fernando, lo veo ahora. El de 5, el de 7 y el de 9. Ajá. Perdón. El de 5 es 120. Ajá. El de 7 es 5040. Ajá. Y el de 9 es 363.880. Correcto. Muchas gracias, Fernando. ¿Sabe por qué pregunté yo esto? Gracias, Fernando. ¿Por qué pregunté esto? Para que se den cuenta que cómo va incrementándose.
700 a 5000 y subió solo de 7 a 9 para sacar el factorial y ya le dio 300 algo mil. Ahora, ¿qué pasa si usted agarra su calculadora y pone el factorial de 100? La calculadora lo va a maltratar, le va a decir no seas tuntún, le va a decir. Eso no lo puedo hacer yo, le va a decir la calculadora, porque es un número exageradamente grande. Entonces, no debemos calcular factoriales de números demasiado grandes porque el resultado rebasa la memoria de nuestras máquinas, ¿va? Yo diría, todavía podemos calcular el factorial de 11, de 12, de 15, pero no más. Calcular el factorial de 89 le va a dar una maltratada. Bueno, la calculadora no maltrata, pero solo dice error, ¿va? Cuando le dice error es que lo está maltratando. Entonces, en eso consiste el factorial. ¿Para qué nos va a servir el factorial? Para ahorrarnos esa operación de estar multiplicando 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y llegar al resultado. Entonces tenemos una forma de hacerlo de manera sencilla, ¿verdad? En la próxima clase vamos a ver otros momento, el factorial, si usted lo puede calcular, lo puede obtener, nos va a servir para los siguientes procesos de cálculo que vamos a realizar en las siguientes técnicas de conteo. Le dije que íbamos a ver 4 técnicas de conteo, hemos visto en solamente una. Entonces, por favor, también haga ese ejercicio sencillo que le dejé de tarea. Tenga las respuestas a mano y yo se lo voy a preguntar en la próxima clase y usted me va a poder compartir sus resultados. Por ahora, no sé si hay alguna duda para finalizar la clase. Bueno, entonces sigan estudiando, por favor, sigan estudiando.